Bombazo mundial madridistas. Vinicius Junior se va del Real Madrid. El Al Ittihad ha puesto sobre la mesa una oferta histórica de 230 millones de euros. Y según fuentes muy cercanas a la operación, el futbolista brasileño ya ha dado el visto bueno a un contrato astronómico que multiplica su salario actual. Sí, lo que estás escuchando es real. Antes de que sigas, deja tu like, suscríbete al Madridista y quédate hasta el final porque lo que vamos a analizar hoy puede marcar un antes y un después en la historia reciente del club. Y te voy a hacer una pregunta directa. Si te confirman ahora mismo que la operación se cierra por esa cifra, ¿tú la aceptas sin pensarlo o te dolería demasiado la salida? La noticia ha caído como un auténtico terremoto en el entorno blanco. Durante años, Vinicius fue símbolo de resistencia, de rebeldía, de talento desbordante. Fue el chico que llegó entre dudas, soportó críticas feroces y terminó siendo decisivo en noches grandes, en partidos que pesan, en momentos donde solo aparecen los futbolistas con personalidad. Pero el fútbol no se detiene, las relaciones se desgastan y los ciclos, por muy exitosos que sean, también llegan a su punto de inflexión. Y lo que hace unos meses parecía completamente impensable, hoy empieza a tomar forma con una fuerza que asusta. El Al Ittihad no solo ofrece dinero al club. Ofrece al jugador un proyecto económico imposible de igualar en Europa, un salario muy superior al que percibe actualmente en el Real Madrid, primas millonarias por objetivos, protagonismo absoluto desde el primer día y la promesa de convertirlo en la cara visible de una liga que quiere seguir creciendo a base de estrellas mundiales. Y aquí es donde empieza el debate incómodo. ¿Es traición aceptar esa propuesta o es simplemente entender que la carrera de un futbolista también tiene un componente profesional y financiero? Porque no todo es dinero, pero el dinero, cuando alcanza estas dimensiones, cambia conversaciones, prioridades y decisiones. Quiero que prestes mucha atención, madridista, porque esta historia no se explica solo con cifras. Vinicius ha vivido años de tensión constante en el fútbol europeo. Episodios desagradables en estadios españoles, polémicas fuera del campo, discusiones, miradas incómodas, sensación en algunos momentos de no estar siempre protegido como él esperaba. El desgaste emocional existe, y cuando un jugador empieza a sentir que cada partido es una batalla más allá de lo deportivo, algo por dentro se resiente. También ha habido desajustes en el vestuario. No todos los compañeros han entendido siempre su carácter competitivo, su forma de expresarse en caliente, su liderazgo intenso sobre el césped. Ha habido fricciones puntuales, silencios incómodos, gestos que dicen más que 1000 palabras. Y aunque desde fuera el escudo lo cubre todo, por dentro las dinámicas humanas pesan muchísimo más de lo que se cuenta públicamente. ¿Te sorprende? A mí no. En los grandes vestuarios las tensiones son inevitables. Y luego está la relación con una parte de la afición. Sí, hay que decirlo claramente, una parte del madridismo ha perdido paciencia con él en determinados tramos. Se le ha exigido regularidad absoluta, decisiones más inteligentes, menos confrontación con rivales y árbitros. Cada gesto se analiza, cada protesta se amplifica, cada mal partido se magnifica. ¿Ha sido justo todo lo que se le ha criticado? Probablemente no. También ha cometido errores, por supuesto. Pero cuando el ruido empieza a superar al aplauso de forma constante, el jugador lo siente. Y lo siente de verdad. Porque Vinicius no es solo velocidad y regate. Es un futbolista emocional, visceral, que juega con el corazón a 1000 revoluciones. Y ese tipo de perfiles, cuando sienten que el entorno se vuelve pesado, empiezan a plantearse cosas que antes ni pasaban por la cabeza. No es casualidad que desde su entorno se haya filtrado en las últimas semanas cierta apertura a escuchar ofertas que antes se descartaban automáticamente. En las oficinas del club, mientras tanto, la situación se analiza con máxima calma, pero también con realismo. La cifra de 230 millones no es cualquier cosa. Hablamos de una cantidad que podría permitir al Real Madrid reforzar varias posiciones clave, rejuvenecer aún más la plantilla y mantener la sostenibilidad financiera que tanto cuida la directiva. Aquí entra en juego la famosa política del club, nadie está por encima del escudo. Y ojo, porque hay un detalle muy importante que muchos están pasando por alto. El contrato actual de Vinicius sigue siendo alto, sí, pero no llega ni de lejos a lo que le están poniendo delante desde Arabia. La diferencia económica es tan brutal que incluso los futbolistas más comprometidos se ven obligados, como mínimo, a escuchar. Negarlo sería no entender cómo funciona el fútbol moderno. Ahora bien, que el jugador escuche no significa que la operación esté cerrada. Ni mucho menos. Dentro del club hay voces que consideran a Vinicius absolutamente intransferible por lo que representa deportiva y mediáticamente. Otros, en cambio,
Creen que vender en el punto más alto de mercado podría ser una jugada estratégica de enorme impacto a medio plazo. Y aquí te lanzo otra pregunta, madridista. Si con ese dinero el club pudiera traer 2 o 3 refuerzos de primer nivel, ¿seguirías viendo la venta como un error imperdonable? Porque la historia del Real Madrid está llena de decisiones dolorosas que, con el tiempo, terminaron siendo movimientos ganadores. Pero también hay salidas que dejaron cicatrices durante años. La clave está en si el club considera que el proyecto deportivo puede evolucionar sin perder competitividad inmediata. Mientras tanto, el entorno del jugador guarda silencio público, pero en privado reconocen que la oferta es difícil de ignorar. No hablan de decisión tomada, pero tampoco de rechazo definitivo. Y en este tipo de operaciones, cuando la puerta se entreabre, muchas veces el desenlace acaba llegando antes de lo que la afición imagina. Las próximas semanas pueden ser absolutamente decisivas. Si el Al-Ittihad decide subir aún más la apuesta, si el jugador presiona para escuchar formalmente la propuesta o si el club se sienta a negociar, el escenario puede cambiar de forma radical en muy poco tiempo. De momento, lo único claro es que el run-run ya está en la calle, y cuando el mercado empieza a moverse con cifras de este calibre, nada puede darse por imposible. Así que te leo en comentarios. ¿Venderías a Vinicius por 230 millones o es completamente intransferible para ti? Y si quieres que sigamos trayendo toda la última hora del mercado del Real Madrid, ya sabes lo que toca, suscríbete y activa la campana porque esto, y te lo digo muy en serio, puede que solo sea el principio. Pregúntate algo con honestidad, madridista. Si tú fueras Vinicius Jr., con 25 años, habiendo ganado títulos importantes, habiendo soportado una presión brutal durante temporadas enteras, y te ponen delante un contrato que cambia tu vida y la de tu familia para siempre, mientras percibes que el entorno se ha vuelto cada vez más exigente y, por momentos, hostil, ¿qué harías tú? Porque es muy fácil opinar desde fuera. Es muy cómodo decir yo nunca me iría cuando no eres tú quien recibe silbidos en cada estadio, cuando no eres tú quien vive cada semana bajo el foco mediático, cuando no eres tú quien sabe que su carrera, por brillante que sea, tiene fecha de caducidad. El fútbol de élite no es eterno, y los futbolistas, por muy jóvenes que parezcan, toman decisiones pensando en ventanas muy concretas de su vida profesional. Desde el punto de vista institucional, la cifra de 230 millones de euros es sencillamente descomunal. Es una cantidad que te permite reconstruir, reforzar y rejuvenecer varias posiciones clave de la plantilla. Es una operación que, además, no fortalece a un rival directo en Europa. No se va a un club que compita contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de la UEFA. No refuerza a un adversario doméstico. Sale del ecosistema competitivo europeo y deja recursos suficientes para rediseñar el proyecto deportivo con margen, sin la presión añadida de haber armado a un enemigo directo. Y aquí quiero ser claro, yo estoy a favor de la venta por esa cifra, si se gestiona bien. No por falta de gratitud hacia Vinicius. No por olvidar sus goles decisivos ni su crecimiento espectacular desde que aterrizó siendo prácticamente un adolescente. Sino porque el Real Madrid está, y siempre ha estado, por encima de cualquier nombre propio. La historia del club lo demuestra una y otra vez. Porque con ese dinero puedes fichar al menos 3 jugadores de altísimo nivel, equilibrar la plantilla, cubrir carencias estructurales y asegurar estabilidad financiera en un mercado cada vez más inflacionado. Y no se trata solo de gastar, sino de gastar con cabeza, con planificación y con una idea clara de equipo a medio y largo plazo. Imagina por un momento un escenario donde el club invierte inteligentemente esos recursos en un extremo más asociativo, capaz de integrarse mejor en el juego colectivo, un centrocampista dominante que marque el ritmo de los partidos y de continuidad al legado del centro del campo, y un defensor consolidado que aporte jerarquía inmediata en los momentos grandes. Imagina un equipo más equilibrado colectivamente, menos dependiente de individualidades, más sólido en los tramos donde se deciden los títulos. ¿No sería también una forma de evolucionar como proyecto? Además, hay un detalle estratégico fundamental que no se debe pasar por alto. La directiva enviaría un mensaje muy claro al mercado: nadie es intocable si la oferta es extraordinaria. Esa cultura de sostenibilidad competitiva ha sido una de las claves del éxito reciente del club. Se vende cuando el valor está en su punto máximo. Se reinvierte con inteligencia. Se piensa en ciclos largos, no en impulsos emocionales del momento. Y si miramos la historia del club, no sería la primera vez que una salida dolorosa acaba abriendo la puerta a una nueva era. El Madrid ha sobrevivido, y muchas veces ha salido reforzado, tras despedidas que parecían imposibles de digerir en su momento. La clave siempre ha estado en lo que viene después, en la capacidad de anticipación y en la precisión al ejecutar el siguiente movimiento. Pero no quiero que esto sea un monólogo.
Te pregunto de nuevo, y respóndeme con el corazón en la mano, ¿te duele más la salida de Vinicius o te ilusiona lo que puede venir con esa inversión histórica? ¿Crees que el desgaste entre jugador, institución y parte de la afición hacía inevitable este desenlace? Porque lo que viene ahora es todavía más delicado. En las últimas semanas no ha habido una simple negociación fría entre clubes. Ha sido, según distintas informaciones, un proceso silencioso, tenso, cargado de conversaciones privadas, reuniones discretas y decisiones que se venían cocinando desde hace tiempo. Cuando un jugador del peso de Vinicius Junior acepta siquiera escuchar una propuesta así, normalmente es porque algo por dentro ya estaba cambiando. En Valdebebas eran conscientes del desgaste. No públicamente, no en ruedas de prensa ni en comunicados oficiales, pero puertas adentro se hablaba de una relación que ya no fluía con la misma naturalidad de antes. Vinicius sentía en algunos episodios que no recibió el respaldo institucional que esperaba en momentos especialmente tensos. El club, por su parte, consideraba que en ciertas situaciones el futbolista debía haber gestionado mejor sus reacciones sobre el campo. Y ahí es donde empiezan las grietas invisibles. No son rupturas de un día para otro. Son pequeños episodios que se van acumulando, gestos, silencios, interpretaciones distintas de lo que ocurrió en determinados partidos, lecturas opuestas sobre el nivel de protección arbitral o mediática. Cosas que desde fuera parecen menores, pero que dentro del vestuario y de la estructura del club pesan. También influye el factor humano. Vinicius ya no es el chico que llegó con 18 años. Es una estrella mundial, con un entorno profesional mucho más amplio, con patrocinadores, asesores y una proyección global enorme. Y cuando un jugador entra en esa dimensión, las decisiones ya no se toman solo en clave deportiva. Se cruzan variables económicas, de marca personal, de desgaste emocional y de proyecto vital. El Madrid, mientras tanto, sigue fiel a su hoja de ruta histórica, control financiero, planificación a largo plazo y cero dramatismos públicos. Si la oferta alcanza cifras que el club considera irrechazables, la puerta nunca está completamente cerrada. No es frialdad, es modelo de gestión. Ahora bien, tampoco nos engañemos. Sustituir el impacto diferencial de Vinicius sobre el campo no es una tarea sencilla. No basta con fichar talento. Hay que encontrar perfiles que encajen tácticamente, que soporten la presión del Bernabéu y que tengan margen de crecimiento real. El dinero abre puertas, sí, pero la ejecución deportiva es lo que determina si una operación histórica se recuerda como un acierto maestro o como una oportunidad mal aprovechada. Por eso este momento es tan delicado. Porque el debate no es solo económico ni emocional. Es estructural. Es de modelo de club. Es de visión a 5 años vista. Y vuelvo a dejarte la pregunta en el aire, madridista, si mañana se confirma una oferta de 230 millones, ¿tú firmarías la venta o apostarías por retener a Vinicius pase lo que pase? No era una ruptura abierta, ni mucho menos una guerra declarada entre las partes. Nadie ha salido públicamente a decir que la relación esté rota. Pero en el fútbol de élite, y más aún en un club como el Real Madrid, las grandes decisiones casi nunca nacen de un solo momento. Se cocinan a fuego lento. Se construyen a base de pequeñas tensiones, de detalles aparentemente menores, de silencios que pesan más que las palabras. Lo que ha habido, según se percibe desde fuera, es una acumulación de pequeños cortocircuitos. Sensaciones que no terminan de encajar. Expectativas que crecen más rápido que la paciencia. Y cuando esas pequeñas grietas coinciden en el tiempo con una oferta gigantesca, el tablero cambia por completo. Lo que antes parecía impensable empieza, poco a poco, a entrar en el terreno de lo posible. El entorno del jugador llevaba tiempo escuchando propuestas. Esto tampoco es ningún secreto en la industria. La Liga Saudí está en plena fase expansiva, quiere iconos globales, quiere nombres que generen impacto inmediato en todos los mercados, quiere futbolistas que no solo jueguen bien, sino que vendan la competición al mundo. Y en ese perfil, Vinicius encaja de forma casi perfecta. Juventud para proyectar el producto a largo plazo. Carisma para conectar con nuevas audiencias. Títulos que respalden su estatus. Visibilidad internacional gracias al escaparate europeo. Y, quizá lo más importante en términos mediáticos, una personalidad que genera conversación constante, tanto dentro como fuera del campo. Desde la perspectiva de Arabia Saudí, no es solo fichar a un extremo desequilibrante. Es adquirir una figura global capaz de arrastrar atención, audiencias y narrativa. Y eso, en el fútbol moderno, vale casi tanto como los goles. Pero hay otro punto clave que muchos aficionados pasan por alto. El Al Ittihad, o cualquier gran club saudí que entre en la puja, no solo le ofrece dinero.
Le ofrece algo que en el Real Madrid es prácticamente imposible de garantizar: centralidad absoluta. Le ofrecen ser el proyecto. Le ofrecen ser la referencia indiscutible. Le ofrecen ser la gran estrella sin debates internos sobre jerarquías ofensivas, sin competencia mediática dentro del vestuario, sin la sensación permanente de que siempre hay otro talento empujando desde atrás. Y aquí viene la reflexión incómoda para el madridismo más emocional: en el Real Madrid nadie es único para siempre. Nadie. La historia del club lo demuestra una y otra vez. Siempre llega otro galáctico. Siempre aparece una nueva promesa. Siempre existe una estructura institucional que está por encima de cualquier individuo, por brillante que sea. Ese es, precisamente, uno de los secretos del éxito histórico del club, pero también puede ser un factor de desgaste para ciertas estrellas. En Arabia Saudí, en cambio, el mensaje es radicalmente distinto. Ven, sé el eje del espectáculo, sé el rostro de la liga, sé el jugador alrededor del cual se construye todo. Y esa diferencia pesa más de lo que muchos creen desde fuera. A todo esto hay que sumarle otro elemento que ha acompañado a Vinicius durante las últimas temporadas. La presión mediática en Europa ha sido constante, intensa y, en muchos momentos, agotadora. Cada partido suyo se analiza con lupa. Cada regate fallido se convierte en clip viral. Cada gesto, cada protesta, cada enfrentamiento verbal se amplifica hasta convertirse en debate nacional. La narrativa alrededor de su figura se ha vuelto extremadamente exigente. Sí, el Bernabéu muchas noches coreó su nombre con una fuerza impresionante. Sí, ha sido decisivo en noches grandes. Sí, ha construido momentos que ya forman parte de la memoria reciente del club. Pero también es cierto, y negarlo sería poco honesto, que en otras fases hubo silbidos, impaciencia y críticas duras cuando el rendimiento bajaba o cuando la toma de decisiones no era la mejor. El amor del madridismo es inmenso, pero también es uno de los más exigentes y volátiles del mundo. Te eleva muy alto, pero también te examina sin descanso. Mientras todo esto sucede en el plano emocional y deportivo, en los despachos el análisis es mucho más frío. El club ya ha hecho números. Una cifra cercana a los 230 millones de euros no es solo un ingreso espectacular. Es margen estratégico. Es capacidad de maniobra. Es poder financiero en un mercado donde cada verano los precios suben un escalón más. 230 millones significan poder reconstruir varias zonas del campo sin urgencias. Significan acudir al mercado con fuerza y sin necesidad de vender primero. Significan anticiparse a futuras renovaciones millonarias que el club sabe que llegarán. Significan blindar el proyecto a medio y largo plazo en un fútbol cada vez más inflacionado y competitivo. Y por eso insisto en una idea que genera debate pero que merece ser analizada con cabeza fría. Si se ejecuta bien, puede ser una operación estratégica brillante. No se trata de celebrar la posible salida de Vinicius. Sería absurdo. Hablamos de uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo en su posición. Hablamos de un futbolista que ha sido decisivo en noches grandes. Hablamos de una figura que todavía tiene margen de crecimiento. Pero también se trata de entender algo que la historia del Real Madrid ha demostrado repetidamente. El club ha sobrevivido, y muchas veces ha salido reforzado, tras la marcha de leyendas que en su momento parecían absolutamente irreemplazables. Y aún así, el equipo siguió ganando. Siguió compitiendo. Siguió reinventándose. Por eso la gran pregunta ya no es solo emocional. Es estratégica. ¿Aceptarías ya mismo la transferencia por esa cifra histórica? ¿Confías en que la directiva sabrá reinvertir el dinero con inteligencia quirúrgica? ¿O crees que el riesgo deportivo de perder a un jugador diferencial en el pico de su carrera es demasiado alto, incluso por 230 millones? Estamos ante una decisión que puede marcar época dentro del club y en el mercado europeo. El futuro ya se está escribiendo, y tu opinión, madridista, también forma parte de esta historia.